Hola, ¿me escuchan? Bienvenidas, bienvenidos. Que me dicen buenas tardes a todas y todos. Están terminando de unirse a la reunión en vivo. Algunas compañeras y compañeras seguramente en los próximos minutos van a seguir llegando. Se van uniendo, pero vamos a ir comenzando en honor a todos y a todas las que se conectaron puntualmente. Eh, Estamos hoy en este encuentro que tiene por objetivo compartir con ustedes ciertas ideas en relación a cómo está pensado el taller de escritura para que nos podamos responder una pregunta juntos, que tiene que ver con si se puede aprender a escribir y cómo se aprende a escribir, para que, por un lado, obviamente, muchas preguntas también las fui contestando por mail, quienes me consultaban por los talleres, para quienes están con la idea de anotarse en los talleres de abril y tienen ciertas dudas que tienen que ver no tanto por ahí con lo que está explicitado en el programa, sino con cómo se trabaja en un taller de escritura, cuál es la diferencia entre trabajar con la escritura, uno mismo, en casa, en nuestro escritorio, en soledad, y de qué se trata esa práctica que yo la llamo así, la práctica de taller, y hacia dónde apunta la práctica de taller tal como yo la concibo, que está relacionado, por un lado, por cómo no solo con mi experiencia y mi formación en mis tiempos de aprendizaje, sino sobre todo también que fui afinando en los más de 15 años que llevo enteramente dedicada a la enseñanza de la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les puedo transmitir y les puedo contar estas herramientas y esta práctica de taller tal como está concebida en mis dispositivos de formación y que tienen muchos elementos en común con la forma en la que trabajamos en la mayoría de los talleres de escritura, pero siempre es muy importante encontrar el taller que a uno le resuena. Y que eso tiene que ver con la tallerista, con el tallerista, con cómo está pensado, con cómo está estructurada la modalidad de trabajo, cómo está construido el dispositivo para orientar ese trabajo de escritura. Como les decía entonces, por un lado, la idea es que ustedes puedan despejar esas dudas, que muchas veces tiene que ver con despejar miedos, con despejar prejuicios, para poder entrar en la zona de trabajo y al mismo tiempo, para quienes están escribiendo por su cuenta, que puedan, me está diciendo María Aguada que no se escucha bien, tal vez tenés que subir un poquito el volumen, ¿el resto me escucha bien? Me hacen así, perfecto. Entonces les decía esto, que puedan llevar también a su espacio de trabajo para quienes están tal vez intentando escribir por su cuenta, que también se puedan llevar herramientas que les sirvan, como yo digo siempre, para intentar construir en casa también la práctica del taller de escritura, que es en definitiva lo que nos permite avanzar en nuestra escritura, aprender a sostener prácticas de taller, y de todo eso vamos a hablar. Si estuvieron seguramente o en mi Instagram o abriendo los mails con los que se inscribieron, a mí siempre me gusta partir para pensar esta idea de esta frase de Eve Uwart, que está acá en la pantalla para ustedes. Tal vez la conocen, me gusta siempre invocarla a ella porque fue una de las grandes maestras de muchas generaciones de escritoras y de escritores que salieron de sus talleres de escritura. Ya hace varios años se murió, con ella trabajamos en los talleres, la leemos como cuentista y la leemos también como pensadora de la práctica de taller, de las herramientas de escritura. Si no la conocen, probablemente en algún momento se la van a terminar cruzando. Y yo tenía esta idea que a mí me parece súper interesante para partir, que es en una conferencia que ella estaba dando, una de las últimas conferencias en los últimos tiempos de su vida, le preguntaron si escritor o escritora, en el caso de ella, se nacía o se hacía.
Y ella, con mucho tino y oído de escritora, contestó: no se nace escritor, se nace bebé, apuntando primero como una lógica, ¿no? Que es, a mí me gusta mucho tomar esto como para entender la práctica misma del escritor, alguien que está escuchando en su verdad al lenguaje, ¿no? El mito que está construido alrededor de nacer escritor es algo contrario a como a la biología misma, ¿no? Se nace bebé, es como una huella primero, ¿no? De qué es el trabajo de escribir, de no trabajar con clichés, con imágenes hechas, con, ¿no? Reproduciendo sentidos ya establecidos, sino tratar de usar el lenguaje para crear una imagen que sea portadora de una verdad y de una revelación, ¿no? Me parece que esta idea nos trae como esa verdad que podemos inferir de la idea con ese humor, con ese humorismo tan propio de ella, que es que a escribir se aprende, ¿no? Como confirmando esta idea. Y entonces, y ahí vuelvo, lo primero que nos podemos preguntar es en qué sentido qué se aprende, si se diferencia de otros tipos de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre haber ido al colegio y aprender a escribir literatura? Y muchas veces aprender a escribir literatura implica desaprender ciertas ideas que traemos constituidas de la experiencia escolar y de intentar desarmar ciertas formas de transmisión a través de las cuales hemos adquirido escolarmente o socialmente o culturalmente la escritura, que muchas veces nos alejan o nos hacen ordenar mal el proceso, ¿no? Entonces, vamos a intentar responder a esta pregunta sosteniendo que sí se aprende, que se puede aprender y que ese aprendizaje está ligado ya no al tipo de aprendizaje de la escritura que hacemos en otros ámbitos, como puede ser cualquier instancia de escolarización o de alfabetización, si queremos ir más para atrás, ¿no? Y pensar qué significa en todo caso aprender a narrar o aprender a escribir literatura. ¿Sí? Porque ahí empieza a aparecer como una diferenciación clave, que no alcanzaría con saber caligrafía o con estar alfabetizadas o alfabetizados, que seguramente acá todos compartimos, por suerte, esa experiencia, para entender que como cualquier otro arte, como si dijéramos, ¿cómo me gustaría aprender a sacar fotos? ¿Cómo me gustaría aprender a hacer escultura? ¿Cómo me gustaría aprender a tocar el piano? ¿Sí? Digo, como en cada arte, cada disciplina requiere de una serie de saberes que son específicos y que hay que adquirirlos, y que esa adquisición sucede por transmisión. Alguien que tiene no solo el saber, sino la experiencia consumada, porque la atravesó, puede conducir o guiar esos procesos, entendiendo que escribir literatura, y acá volvemos un poco a, no se nace escritor, se nace bebé, no es algo innato, que es la sensación que muchas veces nos produce y nos genera esa sensación de hay que nacer con el don, ¿no? Esta, escribe porque tiene el don. O que saber escribir responde a la configuración de la intuición, que con lo instintivo me alcanza, ¿no? Es un punto, es un muy buen punto de partida la intuición. Pero todo esto, suponer la idea de genio, suponer que debería ser instintivo, genera, por un lado, miedos, porque lo primero que verificamos cuando nos queremos poner a escribir es que el don por lo menos se resiste. Hay que saber, vamos a decir así, más bien construirlo, adquirirlo. Y por otro lado, genera bloqueos, porque si yo ya supongo que es innato y que es instintivo, lo primero que hago es bloquearme ante la falta de recursos, ¿no? Como digo, no sirvo para esto. Se me ocurre una imagen, la quiero desplegar, pero enseguida aparecen un montón de elementos, por falta de técnica, por falta de mirada, que es el tipo de trabajo que hacemos en los talleres, que hace que los procesos que se inician, lo que se empieza a gestar se interrumpa rápido.
porque no sé por dónde seguir, porque se me agota rápido ese primer impulso que puede estar como ligado al instintivo, ¿no? Una primera aparición, esa sensación que podríamos pensar como de inspiración. ¿Con qué sí nacemos? Y esto, se van a reconocer en esto. Porque hay gente, vamos a ponerlo en estos términos, que se nace con algo y no con otra cosa, podríamos decir, con algo una nació, con algo uno nació. A mí me gusta llamar a eso una cierta inclinación, una cierta capacidad de poder ser particularmente afectadas, afectados, tocadas, tocados, por algún tipo de expresión artística en particular. Y que en general tiene más que ver con haber descubierto primero el placer de la lectura. O el placer mismo del lenguaje, como cierta disponibilidad. Ser la persona a la que le pedían, no querés escribir no sé qué discurso para no sé qué, o que cuando alguien cumple años enseguida sentimos que tenemos, ¿no? Una más bien hace una inclinación que hace que muchas veces la gente que nos rodea nos diga, vos tendrías que escribir, vos, ¿no? Que reconozcan algo de esa particularidad y que tiene que ver con el deseo. Y si ustedes están acá es porque lo tienen. Nadie se conecta a una clase a esta hora. Si eso ya no está adentro. Con eso, diríamos, nacemos. Con el deseo de estar acá, de probar la escritura, seguramente ustedes tendrán alguna relación particular con el escribir, con la lectura, hacerlo de alguna u otra manera, de forma particular, o tal vez alguien está teniendo alguna experiencia ya de taller, probablemente muchos acá estuvieron haciendo o el atlético de escritura, o el seminario del ABC de escritura que terminó la semana pasada, y podrán ir identificando esto que estoy diciendo con los propios procesos. ¿Por qué? A diferencia de otras artes, en la escritura se nos instala esta idea de debería ser innato, debería ser instintivo. Y en cambio, requiere un aprendizaje. ¿Por qué se nos instala esa creencia? La primera, el primer lugar que vamos a identificar es cuál es la materia prima de la escritura, de qué está hecho. ¿Cuál es la materialidad de la literatura? El lenguaje, las palabras. ¿No? ¿De qué está hecha la literatura? De palabras. Palabras tenemos todos. Coincidirán en que salen a la calle y uno va, ¿no? Y se dame un kilo de lechuga y se vuelve un kilo de lechuga, con un bolsón así gigante de lechuga de la verdulería. Es decir, tenemos una adquisición instrumental del lenguaje, cuyo aprendizaje ya olvidamos, de hecho, cuya gracia casi que olvidamos y recuperamos algunas veces cuando cada tanto volvemos a escuchar una palabra nueva, un enunciado en la transmisión, ¿no? Algo que nos llama la atención y que nos produce como ese goce del contacto con el lenguaje que está más cerca de la experiencia literaria. La literatura, a diferencia de otras artes, por ejemplo, el piano, tengo que aprender a leer una partitura, tengo que aprender a ejecutar algo que está fuera. Me señala claramente que hay un aprendizaje para hacer. Más allá de cierta disponibilidad o cierta intuición, para que lo tiene para los deportes, por ejemplo, ¿no? Como algo medio de que hay, ¿no? Como una disponibilidad, una disposición. Pero después requiere aprendizaje, maniobrar y construir para nosotros en la escritura con esa misma materia prima, haciendo algo que es diferente a nuestra comunicación cotidiana, incluso cuando es por escrito. Entonces ahí tenemos algunas diferencias. No es lo mismo la lengua en estado de oralidad que la lengua en estado de escritura, lo que muchas veces nos sucede. Las imágenes internas, las cosas que se nos ocurren en la mente, que en general se traban porque nos empiezan
a no funcionar del todo esos puentes, cómo proyecto estas imágenes internas, estas ideas que me habitan, como génesis de un cuento, de un relato, de una novela autobiográfica, ficción, cómo la proyecto en el lenguaje para darle materialidad y peso. Trabajamos, aprendemos a trabajar la materialidad del lenguaje, entendiéndolo como materia expresiva, en la cual ese lenguaje es moldeado. Escribimos moldeando la lengua, buscando la forma precisa, encontrando cómo es esa voz narrativa, si me sirve narrar en primera, si me sirve narrar en tercera, si la duración, las extensiones de las oraciones, con qué palabras creo imágenes sensibles en el lector para poder proyectar en la mente de quien lee un mundo con peso y dimensión. Todo eso es una forma de usar el lenguaje, no solo por escrito, sino diferente a cómo lo usamos, aunque sean las mismas palabras, en nuestro ordenamiento cotidiano, en nuestra instrumentalidad. No vale lo mismo la palabra lechuga en la verdulería que la palabra lechuga adentro de la literatura. Tiene una música, proyecta sensorialidad al texto, nos hace aparecer, ¿no? Como una sensación de un color, podría estar como, podríamos seguir, ¿no? Como asociando. Nuestra tarea, aprender a escribir, es aprender a maniobrar entonces con el lenguaje para hacer existir algo que hasta que no están esas palabras ordenadas y formadas de determinada manera, ese algo no existe. Le damos existencia a un mundo nuevo con palabras. Y esa tarea hay que aprenderla. Aunque se nos genere la idea de que yo ya debería saberlo, si se ir a la verdulería y decir lechuga. Por otro lado, piensen en todo esto, ¿eh? Nacemos inmersos en narraciones. Hay un adiestramiento que tenemos producto del contacto sostenido con la narración, desde los cuentitos que nos leían antes de dormir, tuvimos la suerte de que nos lean, después en la escolarización, después mirando televisión, mirando series. Tenemos como todo un adiestramiento que nos genera unos proto-saberes, eso que de alguna manera nos ayuda a escribir un poco intuitivamente, que podemos hacer cosas por nuestra cuenta. Está ligado a que tenemos esos saberes que no sabemos que los tenemos como saberes, que es todo lo que introyectamos, todo ese adiestramiento por haber leído determinadas cosas. Y entonces, cuando empezamos a trabajar la escritura en la práctica de taller, empezamos a movilizar todo eso y a pasarlo a la conciencia, y a ponerles nombres a cosas cuyo funcionamiento reconocemos, pero al no tenerlos identificados, tal vez no los podemos funcionalizar como herramientas. Y al mismo tiempo, esas cosas que conocemos nos generan las ideas de que debería ser de determinada manera y que no hay otro camino. Y entonces a veces eso mismo nos dificulta la creación, la aparición de algo nuevo, porque nos estamos guiando por la idea de que la literatura ya está moldeada, y que no es esa tarea la de escribir una y otra vez, seguir dándole forma a la idea de literatura. Cada cuento que escribimos se agrega, ¿no? A la idea de qué es un cuento, cada novela, o cada cosa que probamos como ejercicio de taller, ¿no? Va inventando más formas de narrar y más cosas narrables, porque sale de nuestra imaginación. Ahí hay un acto de creación siempre que no está antes en ningún lugar. Y nuestra tarea, el aprendizaje, es potenciar esa imaginación. Muchas veces aparece como esta distinción cuando uno quiere, que es como me encantaría escribir, pero creo que no tengo imaginación. Otra falacia total. ¿No? Como el miedo, ¿tendré la imaginación suficiente? Lo mismo. Imaginación tenemos todas, tenemos todos, no se puede no tener imaginación.
Lo que sí tenemos que aprender es a desplegarla lo suficiente, desaplastarla, para que vuelva a tener la fuerza y el cuerpo que tiene en la infancia y esa capacidad de juego, esa capacidad de arriesgar, de poder ir lejos con la imaginación. Ese adiestramiento que tenemos, esa escolarización, todos los miedos, lo que van haciendo es cercenar la imaginación. Uno siempre se quiere quedar como en un lugar más cómodo porque nos genera mucho terror, nos genera terror la idea de que se opina, ¿no? Como que ya quién va a decir qué, nos relacionamos con un montón de lugares previos cuando no estamos como en el contacto con la práctica de taller que nos generan muchos bloqueos. Y estas son algunas de esas cosas. Y un tercer elemento que ustedes tengan en cuenta para identificar por qué creemos, ¿no? Porque no viene de de un lugar, por qué debería ser innato, por qué debería ser instintivo. Cosas que desarmamos a lo largo de la práctica de taller. Todas estas cosas, y aprendemos a hacerlas y a potenciar y a descubrir lo lejos que puedo ir la imaginación, lo lejos que puedo ir yo con la masa del lenguaje, aprender a articular las imágenes, a articular los párrafos, a adquirir capacidades cada vez más expandidas de trabajar en volúmenes. Ahora les voy a contar un poquitito la práctica de taller. No se los dije al principio, pero se los digo ahora que ya terminaron de entrar todos. Muchos de ustedes me fueron dejando preguntas en el formulario que yo voy a ir contestando a lo largo de todo esto y después abrimos ya la ronda de preguntas. Muchas de estas cosas me las iban preguntando y otras las voy a decir en un ratito. Otra de las cosas que nos genera la idea de que es innato, instintivo, y lo que me hace sentir será para mí, no será para mí, en vez de poner como por delante el deseo, ¿no? El deseo y la decisión de querer aprender, en vez de la pregunta, ¿no? Como oír el deseo en vez de oír el miedo. La duda de será para mí, podré, tendré imaginación, ¿no? Es que cuando leemos literatura, de lo que sea que ustedes lean, cada cosa que yo nombro, ustedes pongan sus nombres favoritos ahí, sus autoras, sus autores favoritos. Leemos textos terminados, textos que ya atravesaron larguísimos procesos de escritura, similares a los que experimentamos en el taller. Y si ese proceso es fértil, vamos a decir así, entre comillas, exitoso, justamente lo que nos genera es un texto cuya exactitud, cuya perfección nos borra todos los atolladeros, todos los avatares, todas las pruebas, todas las trabas, todo lo que solamente experimentamos durante el proceso de taller, que es que el texto requiere proceso, que avanza por prueba y error, que avanza gracias a los primeros bloqueos, gracias a las primeras pruebas que hacemos de calibrar la voz narrativa, de encontrarle la forma, todas esas pruebas que hacemos para afinar la construcción de un material y para sostener ese proceso de escritura y la reescritura de las sucesivas versiones hasta llegar a la versión final. Cuando leemos un texto publicado, lo que estamos leyendo es una versión final, que nos genera generar esa idea, volviendo un poco a la idea de genio literario, ¿no? De que hay alguien detrás que se sienta con una especie de estado de inspiración que tiene todo claro y todo resuelto de antemano en la escritura, ¿no? Que se sienta y de la A a la Z escribe todo el texto sin pasar por lo que todos los demás pasamos. Y se nos borra, porque no lo podemos ver, no porque no querramos verlo, porque no contamos con eso, que esa persona que escribió no solo es un proceso en su vida de aprendizaje, sino que ese mismo texto es un proceso. Uno aprendiendo a escribir hace un proceso y después cada texto, aún vamos a decir así, ya sabiendo, ya teniendo experiencia, cada texto hace un proceso que si es un buen proceso nos tiene que resultar un poco novedoso y siempre un poco diferente al anterior. Siempre. Condición necesaria para trabajar la creación. Estar siempre parado y sabiendo moverse con cierto equilibrio arriba de una cornisa que es frágil, que es endeble y que nos pone todo el tiempo en esa relación como con el peligro. Me caeré de este proyecto. Y nuestra tarea es ir aprendiendo a hacer
cada vez mejor ese equilibrio o esa capacidad de sostenernos en esa cornisa. ¿A qué me refiero entonces con aprender a escribir literatura? A aprender a hacer algo diferente a la escritura catártica o expresiva. A esa que es en general por donde arranca la pulsión, al deseo que tenemos. Muchas veces le damos esa forma más catártica, ¿no? Me siento y escribo, escrituras matutinas, materiales que me van quedando en borrador, la compu, los cuadernos llenos de materiales en proceso, cosas, ¿no? Tenemos como una relación a veces como más catártica, que se agota en esos mismos procesos más intuitivos, ¿no? Como esos primeros, y que tienen todo el valor como escritura expresiva, como escritura de una necesidad propia, personal, ¿no? Necesitaba escribir esto, me sirvió a mí. Cuando empezamos la escritura literaria, cuando pensamos la práctica hacia la que orientamos la construcción del taller, buscamos un pliegue más, entendiendo que ese texto no solo tiene que funcionar como requisito, siempre punto de partida, ¿no? La expresividad personal, trabajar las imágenes propias, el trazo de la propia voz, encontrar lo más personal y lo más único de nuestro propio imaginario, que es lo que encontramos en las autoras y en los autores que nos conmueven, ¿no? Como que hacen con su imaginario, que construyen con su mundo sensible, que se apropian desde la escritura de las cosas que los obsesionan, los conmueven, las perplejidades, su punto, ¿no? Su punto de vista en el mundo, ¿no? Con ese mundo sensible hacemos un texto literario, pero la particularidad del texto literario, el aprendizaje que tenemos que transitar, es poder manipular y maniobrar ese mundo interno, primero para expandirlo, primer paso, para que sea capaz de sostener el desarrollo de un texto literario, ¿no? Para amplificarlo, para singularizarlo, para poder llevarlo lo más allá posible. Y por otro lado, para darle forma, para que eso que tiene mucha potencia para nosotros tenga sentido para quien lee. Que pueda ser capaz de producir una experiencia estética, que es la experiencia que nos conecta a nosotros con la lectura. Sensación de estar leyendo algo y que nos toca, nos conmueve, nos interesa, nos atrapa, nos impulsa a seguir leyendo hasta el final, nos sostiene internamente desde sus propios mecanismos, nos engancha, nos agarra. ¿Cómo lo hace eso un texto? Lo primero que podemos decir es que requiere mucho trabajo y que no es una fórmula que está fuera de la construcción del texto. Algunos me dejaban, por ejemplo, estas preguntas en el Excel, en el formulario que completaron. ¿Cómo sé cómo hacer para enganchar al lector? Esa pregunta, ¿cómo sé de antemano? O sea, cualquier cosa que sea ¿cómo sé de antemano? La respuesta que tenemos ahí es no tenemos esas respuestas de antemano. Incluso cualquier idea construida en singular, el lector, el cuento, es una idea falaz. Porque no todos los lectores son el mismo lector. Nosotros mismos no somos los mismos lectores, las mismas lectoras a lo largo de nuestra vida. Cosas que hoy nos conmueven y a las que nos gustan tal vez 10 años atrás no, y al revés y viceversa. Entonces, hay algo que es, ¿no? Como querer atrapar esa idea, es bastante pensar que eso es lo que se puede aprender, ¿no? Como sí o sí atrapar a todos los lectores del mundo. Lo que sí podemos aprender es a construir un mecanismo sólido y solvente, trabajado, es decir, se descubre en el hacer, que sea capaz de construir un lector desde adentro, que sea capaz de tocar a alguien. Y después siempre es un poco la suerte de ese texto que tenga la posibilidad de encontrarse con aquellos otros, aquellas otras, ¿no? Que los toquen. Piensen cuando nos pasa esto, una amiga me pasa un libro, me dice, léelo, me encantó, yo lo empiezo a leer, no puedo pasar de la página 20, le digo, no, amiga, a mí no, y viceversa, ¿no? Entonces, muy importante sacarse esas ideas y saber que todo ese cómo se hace
se va respondiendo desde adentro en el hacer, que no están las fórmulas afuera. La literatura no es una construcción como objeto estético basada en la teoría, no hay una normativa, un código penal, un código civil que organice, así se va a hacer la literatura. Está la literatura, está la escritura, y lo que después tenemos son un montón de herramientas y de conceptos que organizan operaciones literarias, que nos hacen entender con mucha más sutileza cuáles pueden ser las variantes de la voz narrativa, cuáles pueden ser los efectos de sentido posibles de adoptar una narración en presente, una narración en pasado, cuáles pueden ser los efectos posibles de maniobrar el punto de vista, cómo entender la construcción de la temporalidad adentro de una historia, cómo un texto condensa y envasa el tiempo. ¿Se entiende esto que digo? Esas son cosas que podemos ir aprendiendo, pero pensando que no son fórmulas que tengo que memorizar y una vez que yo las memorizo, ya voy a tener todo resuelto. Porque la relación siempre tiene que ser entre esa comprensión técnica y el pasaje de todo eso por el cuerpo, escribir. Reconocer todo eso en la escritura, identificar todo eso sucediendo como potencia o como debilidad en lo que escribo. Yo les diría, en ese sentido, que aprender a escribir es aprender a manejar mejor esas zonas instintivas. Es sumarle al instinto la capacidad de control. De que no se me desmadre, sino justamente que yo lo pueda usar, ese impulso, esa fuerza pulsional, de un modo organizado, donde la sensación que tenemos es que yo estoy en control de la escritura y no la escritura que me controla a mí. Se me traba y no sé qué hacer. Eso es la escritura controlándome a mí. Tengo una imagen repotente, pero no sé cómo materializarla en el lenguaje, no sé cómo proyectar la palabra, no sé por dónde empezar a contar lo que tengo. Es la escritura controlándome a mí. Tiene todo este poder en mi mente, pero no sé por dónde entrarle, no sé cómo narrar. Si no estuvieron en las clases de bloqueo de escritura o en la clase de qué es narrar, digo solo por nombrar algunas clases gratuitas más que tienen que ver con esto de apertura, ¿no? De empezar a entender por dónde entrar, las tienen en el canal de YouTube. Una se llama ¿Qué es narrar? Y la otra se llama bloqueos de escritura. No sé exacto, no me acuerdo exacto cómo están, pero ambas las tienen gratuitas, disponibles en el canal de YouTube, como para poder profundizar en eso. Insisto en esto, de eso se trata para mí, pensar de qué manera o en qué sentido podemos pensar que se aprende a escribir. Se aprende a organizar esa pulsión, se aprende a organizar el trabajo en el tiempo, a jerarquizar los recorridos, a relacionarse con la escritura y a poner en juego herramientas y miradas que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. No se aprende, o desde por lo menos el encuadre y el enfoque, bajo la idea de fórmulas, de saberes que se aplican, sin que medie el pensamiento creativo, que es vez por vez, artesanalmente, cómo estos elementos, cómo estos componentes, cómo estas invariantes de la narración, cuando digo invariantes es elementos compositivos que son transversales a todos los proyectos de escritura. Todos los textos tienen que tener una voz narrativa, ¿no? No hay texto sin procedimiento de la voz narrativa, eso es un invariante. O la noción de personaje, ¿no? Cómo construye un personaje, porque es un invariante. Todos los textos están accionados, aún aunque el personaje sea un vaso que se vacía. Hay un actante, ¿no? Un elemento que ejecuta la acción, si lo queremos incluso sacar de la perspectiva, y hay algunos experimentos literarios en esa dirección de algunos autores de vanguardia que probaron, por ejemplo, ¿qué pasa si prescindo de la noción de personaje? ¿Qué acciona? Acciona el paisaje, acciona la luz. Así como Rob Grillet, no sé si conocen,
experimentadores de vanguardia que han probado como los límites de todas esas herramientas. A eso llamamos invariantes, los elementos que tenemos que ir entendiendo en su particularidad, qué es un personaje, cómo entender la noción de personaje, qué es una voz narrativa, qué es un arco narrativo, cómo trabajar las variantes que tienen que ver con el tiempo, la elipsis, la condensación, ¿sí? Como todas esas cosas que vamos metabolizando técnicamente a lo largo de una formación de taller, dándole cuerpo a esas nociones. Definirlo es fácil. Podemos googlear, definime voz narrativa, le digo a la inteligencia, la definición la voy a tener, pero por más que la memorice, la tarea importante es la metabolización. Pasarlo por la experiencia para que esos conceptos, y esto lo hace el taller, devengan herramientas. Lo importante del concepto no es dominar el concepto. Lo importante del concepto es operacionalizarlo, volverlo operativo, volverlo operaciones de escritura, para que me ayuden a escribir, a reescribir y a tomar mejores decisiones. Y a poder, como les decía antes, estar en control de la escritura, que la escritura no me controle a mí. Que yo pueda decir, por ejemplo, no suena tan bien como yo me imaginé la emoción de esta imagen, voy a cambiar la atmósfera, voy a trabajar un poco más la atmósfera. Necesito contar con la noción de atmósfera, el clima emocional de la escena, diciendo así como conceptos generalistas sueltos, ¿no? Porque cuando entiendo y puedo leer esa particularidad, puedo primero diagnosticar el texto, entender qué es lo que no funciona. Para eso me sirve una herramienta, para orientar y construir una mejor mirada, que me ayude a poner en marcha y a retrabajar lo que escribo. Ordena la mirada y me ayuda a volverme precisa, preciso, a dejar de invalidar una totalidad y poder entrar quirúrgicamente a identificar qué cosas no funcionan. Trabajo que hacemos en las devoluciones de taller, mirando texto por texto, ¿no? Trabajando de forma personalizada cada material de escritura. Esta es la tarea, siempre. Y las herramientas nos encuentran también con la posibilidad de tener alternativas. Puedo hacer este movimiento o este otro. Voy a probar a ver qué pasa si lo paso a presente. Voy a probar a ver qué pasa si acá, claro, hago una elipsis y esta escena la corto acá y armo un montaje y salto de acá a acá para que se sostenga mejor la tensión narrativa. Todas esas cosas, técnicamente, teóricamente no son difíciles de definir. Lo importante es saber que existen, entenderlas como herramientas y entenderlas funcionando en la escritura. En este sentido, desde el encuadre en el que yo trabajo y con el que están armados todos mis talleres de escritura, para quienes estuvieron haciendo el ABC de la escritura creativa la semana pasada, o quienes vienen, o tal vez ya hicieron el atlético de escritura, para quienes quieren probar y todavía no hicieron nada, el lunes que viene empieza el atlético de escritura, también se pueden anotar en mi página web, tienen la info también en mi Instagram, que es una semana de entrenamiento creativo gratuito, como fue el ABC, donde hacemos también como todo un recorrido que tiene que ver con hacer interactuar estos tres pilares de los que yo les voy a hablar ahora. Entender por qué es eficaz la práctica de taller, o cuáles son los elementos concretos que están organizados de forma estratégica en una práctica de taller, o por lo menos que tienen que ver con el encuadre con el que yo trabajo y que está vinculado con, obviamente, con los encuadres que para mí fueron más productivos y son más potenciadores de la escritura, que tienen que ver con mi propia trayectoria y mi formación. A mí me gusta pensar el taller, el encuadre metodológico, el encuadre pedagógico de un taller de escritura. Cuando digo el encuadre pedagógico es entender cómo se aprende a escribir, qué cosas no precipitar, cómo ir ordenando el proceso en el tiempo. Me gusta pensar siempre un taller constituido a partir de tres pilares claves que siempre tienen que interactuar. Que si una pata de esas teclea un poco, la dinámica general del taller se vuelve menos eficaz. Y para mí esos pilares son la teoría y la técnica, la transmisión teórica, pero volviendo a lo que yo les decía antes,
pensando la teoría como una zona de operacionalización, que lo que se trata no es memorizar y saber definir, que no tiene que ver con una transmisión academicista, sino más bien todo lo contrario, con acercarla lo suficiente para convertirlas en herramientas de escritura. Por eso pienso en la teoría como técnica, que me dé maleabilidad, flexibilidad, la capacidad de amplificar el registro. La diferencia entre alguien que canta bien en su casa y alguien que estudió canto, ¿qué es alguien que estudió canto? Alguien que ha entrenado su herramienta, su instrumento lo suficiente para hacer unas cosas que sin ese entrenamiento la voz no la podría tener, ¿no? Y movimientos y tomar decisiones interpretativas y hacer un montón de cosas que nosotros cuando lo miramos simplemente sentimos la destreza, la potencia de una voz, ¿no? Pero no podemos saber bien qué movimiento en la respiración está haciendo alguien. Pero alguien que sabe cantar, no sé qué te dice de la respiración alta, baja, el vibrato, el susurro, ¿no? Un montón de cosas y de palabras puestas como a una velocidad en juego que desconocemos. Esa es la técnica, la capacidad que tenemos de metabolizar conceptos y volverlos disponibles para el trabajo con la materia prima expresiva, con el lenguaje, con nuestras imágenes. Saber hacer. Y en ese sentido la escritura fue, es y será siempre un oficio y una artesanalidad, un saber estar ahí. Como el carpintero, como todos los oficios, Panadero, el que pone la mano en la masa y se da cuenta de cosas que yo puedo poner 200 veces la mano en la masa y no me entero de nada. Y el panadero sabe, pero que es un saber hecho de técnica y de experiencia, del juego con haber entendido muchas veces y la transmisión, que alguien te fue haciendo leer, ves esta temperatura, ves esta humedad, ¿no? El oficio, el aprendiz, el que recibe de alguien que ya tiene el saber y la experiencia, esa transmisión. Ese tipo de trabajo con la teoría, para mí es el importante de taller. Nombrar, ordenar, porque nos ofrece un montón de claridad. Nos despeja todo eso que es, si no, como muy brumoso y muy monstruoso, que es no entender. O pensar que todo nace del genio. Como de alguien que simplemente agarra y sabe. A teoría, la técnica transmitida gradualmente. Eso para mí es clave en el aprendizaje, que es transmitir gradualmente, organizar. Por eso todos mis talleres tienen un programa y ese programa tiene un orden y una secuencia expositiva que es una y no otra. No precipitar problemas cuando hay que ocuparse de determinadas cosas antes que de ese problema. No me va a servir de nada entender por qué un adjetivo sí y un adjetivo no si no domino todavía nociones de voz narrativa. No me va a cambiar el mecanismo de escritura. Ahora, cuando domino esa voz narrativa y cuando empezar a entrar a hilar fino en la materialidad del lenguaje, por qué el adverbio, por qué el adjetivo, por qué determinada composición sintáctica, sí va a hacer la diferencia. Por eso insisto en la gradualidad. ¿Sí? Y en no poner el foco en cosas que no son relevantes o importantes. No hacer correcciones cosméticas o correcciones sin fundamento, sin entender el razonamiento que hay detrás. Para mí eso es clave, ¿no? Como la teoría nos sirve para poder fundamentar, para desarrollar una mirada fundamentada y armar en el taller una lengua en común de esos fundamentos. Salirse del me gusta, no me gusta, para poder construir con una mirada técnica de proceso, que no es lo mismo que desplegar una mirada sobre un material terminado. Eso es súper importante. Hacer esa distinción todo el tiempo, que lo que estamos leyendo en un taller son materiales en proceso. Y que entonces lo que tenemos que tener son herramientas para ese material en proceso.
que no son las mismas con las que podemos pensar un texto terminado. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajar con una devolución cuando no es especializada, cuando no está orientada a los problemas de proceso. La teoría nos sirve para entender y para modular, amplificar la mirada y la escucha. Sin teoría no podemos procesar una devolución, pues no sé qué hacer con todo eso. Y eso en un taller también es gradual. Por eso yo nunca hago devoluciones si no son en el marco de un taller, no es que me mandas un texto y yo te digo porque para mí es tan importante construir la escucha, construir la mirada, como construir la devolución, para que la devolución no te trabe o no te aleje de la escritura o no te haga sentir mal. Escuché todo eso, escuché no sé qué, no sé qué hacer con todo eso. Lo peor que nos puede pasar con una devolución, no tener la capacidad de procesar técnicamente todos los puntos que una devolución señala como potencias o como virtudes, porque con las virtudes también hay que saber trabajar para desplegarlas. No es solo con los problemas, que uno siempre es a donde va. No, el desarrollo del virtuosismo del texto, de la potencia en estado de semilla, en estado germinal, es importantísimo. Alguien que me enseñe a hacer con mi potencia. Siempre pensamos que me corrijan el error, porque venimos de la escuela pensando en corregir es trabajo de corregir en el taller, de hacer una devolución, es también trabajar con la potencia para que esa potencia se exprese. Segundo pilar, la lectura. Leer estratégicamente, observar procedimientos en textos construidos. Lo único que nos va a enseñar a entender los infinitos matices de una voz en primera, de una voz en tercera, es leer, identificar cómo funciona en este cuento la primera, y cómo funciona acá la primera, y cómo la puedo hacer funcionar yo en esto que estoy escribiendo. El modo de leer, la interacción entre teoría y lectura, tener un espacio elegido, como todos los programas tienen, ¿no? Que son determinadas lecturas, nos sirven para observar determinados procedimientos, ver la teoría en acción en textos ya consumados, que nos permitan identificar para que todo lo que es abstracto se vuelva más concreto. Esa es la tarea de bajar a tierra la teoría. Es verla funcionando en materiales constituidos. La teoría, la técnica, la transmisión gradual, estratégica, de no precipitar, de no apurar, pero al mismo tiempo buscar como la claridad y la solvencia, darle importancia, ¿no? Y que esa importancia esté ligada a razonar, a moldear la escucha, a incluir en el espacio de taller una lengua en común, es empezar a dominar la palabra acopio, empezar a dominar la palabra voz narrativa, ¿no? Y entender qué estamos nombrando cuando nombramos eso, empezar a entender la palabra condensación y entender qué estamos nombrando cuando estamos nombrando eso, extrañamiento, ¿no? Como darle cuerpo a todos los elementos compositivos, de la forma y del contenido, del qué y el cómo narramos, punto de vista, atmósfera, ¿no? Todas esas herramientas clave, tono, entender de qué la van viendo textos ya escritos, donde identificamos atmósferas, tonos, voces narrativas, y podemos decir, ah, es esto, claro, es esto. Es donde algo se vuelve inconfundible, no en la definición articulada en abstracto. Y el más importante, el corazón del taller, el que se lleva y el que recoge todo eso, la escritura misma, el trabajo con la escritura. El taller lo que hace es proporcionarnos el espacio para escribir. ¿En qué sentido el espacio para escribir? Es lo que va a organizar la rutina, los hábitos, la interacción suficiente que necesitamos y el estímulo que necesitamos para poder sostener la escritura, para que la escritura no sea espasmódica o no esté subordinada a me vinieron las ganas. Aprender a convertirla en un trabajo, en el sentido de cómo sostengo ese proceso de escritura y trabajar sobre ese material.
recibir devoluciones, atendiendo al momento del proceso. No es lo mismo la devolución que hacemos en un primer ejercicio, que el tipo de devolución que podemos hacer en una última escritura de taller, o el tipo de devolución que yo puedo hacer con alumnos que tal vez hace 3 años que están escribiendo en mis talleres avanzados de proyecto de escritura, porque esa gradualidad, ese poder ir haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo, es lo que le da espesor a la devolución y al vínculo. El taller es un vínculo. ¿Qué es un taller de escritura? Es un vínculo que hace posible que la escritura suceda. No por la asimetría, el tallerista sabe un montón, sino por el rol. Porque me hace escribir. La conducción del taller, en este caso el tallerista, yo, y la grupalidad, la experiencia de la grupalidad. Ahora vamos a entrar un poquito entonces en esos detalles. El taller organiza el espacio porque sostiene, porque desarma los miedos, porque nos los confronta, en vez de, ¿no? Como de sacárnoslo de encima, los tenemos que ver de frente. Tenemos que ver de frente incluso también los problemas que muchas veces se nos presentan en la práctica de escritura. Y para mí es muy importante, como les decía antes, la experiencia de la transmisión en la devolución, devoluciones fundamentadas, pormenorizadas, detalladas y técnicas. Que haya un razonamiento, que haya una razón de ser, que esté pensada también con la gradualidad, con qué trae esta persona, desde dónde este problema aparece en la escritura. Necesitamos las herramientas y necesitamos de la experiencia del tallerista, una experiencia hecha no solo con mi propia práctica de escritura, sino de haber visto, imagínense en 15 años, la cantidad de textos con los que he trabajado. Entonces lo que nos produce ese oficio es una capacidad de identificar, ¿no? Yo veo un material, leo un material y ya me puedo imaginar. Pero eso tiene que ver con la experiencia que se sedimenta, qué le pudo haber pasado a quien escribió durante el proceso de escritura. Me doy cuenta si le faltó tiempo, si está poniendo por la idea de agenda de no tuve tiempo, frente a algo que es angustioso y que tal vez tiene que ver con la potencia de una imagen que está tratando de salir y está frenada. Si hay una, ¿no? Como todas esas cosas, uno las aprende a ver en la experiencia, habiéndolas pasado primero uno mismo, por eso es un oficio también, la misma práctica de taller, y viéndolas no son tantos los problemas que se nos presentan en la escritura, son más bien pocos y todos factibles de ser resueltos, si la guía es correcta. Y que esa guía sea correcta tiene que ver también con la gradualidad, con poder decir las cosas en el momento adecuado, con no precipitar cuestiones, no anticipar todo lo que se ve en un material, sino tener justamente con el otro una idea de proceso, de guía, de primero vamos a ir por acá, después vamos a hacer, ¿no? Como de ir conquistando zonas poco a poco, de acuerdo a lo que cada material en su singularidad va requiriendo. El trabajo de escritura es un trabajo de artesanalidad, lo que requiere siempre es el trabajo, en el caso de mis talleres, siempre escribimos por fuera del taller, no hacemos escritura en vivo, todos escriben con distintas coordenadas y consignas por fuera del taller, y en el taller lo que hacemos es leer en voz alta, trabajar con la lectura como una herramienta misma de trabajo, de corrección, de empezar a escuchar, de compartir, como para empezar a pescar cómo suena el material, y a partir de esa instancia, texto por texto, hacer su devolución. Personalizada, y lo personalizado tiene que ver con lo que pasa en el texto y con lo que pasa con la persona, ¿no? Como cierta atención a lo singular en el seno de lo grupal. Pero la grupalidad es súper importante. La grupalidad es clave, porque produce primero estímulo, encuentro, la escritura deja de ser una cosa solitaria. La grupalidad nos arma una primera comunidad de lectura, algo que enciende muchísimo el escribir y el corregir,
que es saber que me van a leer, tener que mandar para el grupo. Y entonces eso ordena de una manera que nunca se va a ordenar así la escritura por su propia cuenta, ¿no? Como poder ir construyendo esas primeras hipótesis del lector, volviendo un poco a esto de la escritura literaria, ¿no? Como forzar a darle forma, y después el compartir mismo, el ver los mismos problemas, las mismas potencias, la singularidad de cada escritura, esto que yo les decía, ¿no? Que nunca podemos ver en un texto terminado, los procesos. El taller nos deja ver procesos, nos deja ser testigos de cuánto puede crecer un material. Si, ¿te acordás cómo arrancó esto? No puedo creer que ayer, ¿no? Son lo propio y lo ajeno. Y en esa fuerza, la escritura se va, el deseo se va amplificando, se va renovando, y también se va apaciguando la ansiedad. Otra función del taller, construir una relación en el tiempo con la escritura, que es lo más importante de poder armar un hábito, que es entrar en el tiempo, hacer crecer un material paulatinamente y sostenidamente en el tiempo, ofrecernos consignas específicas. A mí me gusta trabajar en el taller, porque acá, y algunos me lo preguntaban también, ¿no? Como el trabajo con la imaginación, con el desarrollo de la imaginación, al principio de los grupos, tanto en el texto, en el taller de escritura de ficción como en el de escritura autobiográfica, vamos trabajando con diferentes consignas. Y cada una de las consignas que están diseñadas y armadas por mí, van apuntando siempre como a algún aspecto de lo técnico, ¿no? Como tratar de poner el foco y la mirada en la experimentación de algún aspecto técnico, y sobre eso técnico explorar la singularidad de cada imaginario, ¿no? Ir viendo qué va apareciendo, por dónde pasan las particularidades de cada escritura, de cada voz narrativa, e ir entrando gradualmente en cada uno de los elementos técnicos. Las consignas, como yo las concibo, están orientadas siempre a determinada forma o a explorar determinada herramienta de pescar. Nunca son de imposición de tema. Nunca es escribir sobre tal cosa. Ahora hay que escribir sobre el mar. Ahora hay que escribir sobre la infancia, ¿no? O sea, ahora hay que escribir una historia de amor. Nunca son temas o conflictos los que trabajamos como consignas de taller, siempre están vinculadas esas consignas a procedimientos, a modos de de asistir la puesta en marcha de la imaginación, a entender qué es una primera persona, a entender qué es una tercera, qué es un hito biográfico, por ejemplo, en el taller de escritura autobiográfica, por dónde le entro a la escritura autobiográfica, cómo trabajar con el archivo personal. Entonces son ejercicios de manipulación. Y sobre eso se van construyendo narraciones sobre las que trabajamos como desde su forma y que aparece desde la imaginación de cada uno. Tienen como también como apoyo, sobre todo para los textos de ficción, un cuadernillo de consignas que apuntan más a pescar ciertas imágenes o proponer ciertas imágenes más específicas, pero que son opcionales para usar. Si alguien tiene una imagen propia o algo que ya le viene dando vueltas, trabaja sobre eso. La idea siempre es que la consigna ayude a revelar la imaginación, ayude a la revelación técnica de algo. Cuanto más dominamos la técnica, la imaginación mejor se mueve, porque la puedo atrapar de alguna manera. Si no, se vuelve demasiado escurridiza y demasiado vaga, y lo todo termina siendo nada, ¿no? Todas las posibilidades. Entonces, encontrar pequeñas restricciones, encuadres, para que la imaginación pueda suceder, la imaginación ficcional, la imaginación autobiográfica, es clave. Las consignas vienen un poco a eso, a darle como un poco de encuadre al trabajo de imaginar y al trabajo de probar distintos elementos técnicos. Para eso sirve una consigna, no es algo a cumplir. Venimos, en general, seteados de mucha transmisión escolar, donde me hice bien la consigna, pero le hice mal, pero está, ¿no? Como esto está bien aplicado, esto.
en el taller la consigna es una excusa. No es hago bien o hago mal la consigna. Una consigna, si funciona bien, es porque lo más importante es lo que va a mover, no lo que la consigna propone. No se trata de que la consigna sea original, se trata de que sea capaz de funcionar como un buen anzuelo para quien escribe. Me permitió sacar esto de mí, me permitió entender esto de la construcción narrativa. Eso es para mí una consigna de taller que funciona, y no una que impone zonas de la imaginación. Las consignas van buscando también amplificación de los recursos y la disponibilidad de escritura, vamos trabajando gradualmente también los volúmenes y las extensiones, cada ejercicio va agregando volumen, cantidad de palabras, obviamente hay como todo un recorrido hasta el momento en el cual esa escritura empieza como a poder autonomizarse de esos, vamos a decirlo así, muletas que nos ayudan a ponerla en marcha. Y en este sentido, para que ustedes piensen también, para mí es muy importante diferenciar el trabajo de principiantes o el trabajo de iniciación del trabajo de avanzados. En los talleres, todos mis talleres están pensados como iniciación o avanzados, y en los grupos de avanzados están formados por quienes ya pasaron por los talleres de iniciación y han construido todas esas experiencias, no solo el vínculo conmigo, ¿no? Poder trabajar con alguien en el tiempo requiere que los espacios se perpetúen, ¿no? En este caso, no como la mecánica de los talleres de nivel avanzado, pero que sobre todo hayamos construido esa lengua en común. Y para mí es muy importante que los talleres sean para principiantes, para que haya un recorrido grupal común. A mí siempre me resultó muy incómodo, y desde ahí siempre tuve como esa idea, los talleres que son más heterogéneos, donde tal vez te encontrás con alguien que vos empezaste a escribir recién, de lo que sea, de narrativa, de poesía, de dramaturgia, es lo primero que vas a escribir y tenés al lado a alguien que hace 3 años que está escribiendo, que tiene un material por la mitad. Porque en general genera mucha inhibición eso. Nos sentimos siempre como en desventaja. Y al mismo tiempo, quien tiene mucha experiencia, hay algo de escuchar una y otra vez las cosas de iniciación que aplasta mucho como el desafío mental de estar en un taller, que es no solo estar esperando la propia devolución, sino que todo el trabajo que se hace con cada uno de los materiales que las compañeras, los compañeros están escribiendo, me sirven para mí, para pensar lo mío, para pensar si no me pasa hoy, me va a pasar mañana, para compartir una experiencia que tiene como denominadores comunes. Entonces, para mí siempre es muy importante que esa nivelación, más allá después de la heterogeneidad natural, que es alguien tal vez empieza un taller de iniciación teniendo tal vez alguna experiencia, cierta, no sé, facilidad con la escritura, y para alguien es la primera vez y siente una sensación de ver, ¿no? Siempre es heterogéneo. Nunca puede ser del todo homogéneo la experiencia, pero sí cierta relación armada con el taller de escritura y con la formación de taller. O sea, pasar por los mismos conceptos al mismo tiempo para después ir viendo cómo todo eso se va metabolizando en la escritura. En ese sentido, para mí es clave en el disfrute sobre todo del taller, en ganar confianza, en no tener miedo a mostrar, porque ese es un gran paso que hacemos cuando decidimos empezar a trabajar nuestros materiales en taller, que es la exposición natural, que es todo un aprendizaje de taller, aprender a escuchar, aprender a hablar de los materiales del otro sin aplastar, ¿no? Como, pero al mismo tiempo buscando cierta rigurosidad, que es como apostar a que ese texto pueda crecer, a que quien está escribiendo pueda, ¿no? Como hacer movimientos de amplificación. Y, y eso es algo que se construye grupalmente, poder como contagiarse esa confianza, ese entusiasmo que es tan importante para tener confianza en mostrar y tener confianza en opinar de los demás textos, potenciar la experiencia de taller en esa práctica que es construir una mirada grupal y ir siguiendo todos los materiales que alguien va escribiendo. Todo eso se aprende, es parte de la tarea de taller.
Es hermoso cuando empieza a pasar eso, que yo lo empiezo a ver en los grupos, que es que se va ganando confianza en relación a cómo nombrar las percepciones sensibles que un material en proceso nos produce. Cómo diferenciar las percepciones sensibles, o sea, lo que me parece, las sensaciones que tengo al leer de un material que está en proceso versus un material terminado y publicado. ¿Cómo diferencio, cómo leo y qué sensibilidad uso para pensar un cuento terminado de Samantha Schweblin versus hablar del material que está escribiendo una compañera, un compañero de taller y que está en proceso de sus primeras carillas, ¿no? Todo eso, poder apropiarnos de todo eso, es la práctica, a lo que yo llamo la práctica de taller. Aprender a usar la lengua de la literatura para conversar, para escuchar devoluciones, la lengua técnica, quiero decir, para opinar de los demás, sin dejar de lado la propia sensibilidad. La sensibilidad, o sea, nuestra impresión sensible, no hablo del gusto, hablo de la impresión sensible, lo que captamos, lo que verdaderamente nos afecta, lo que nos llega a tocar, es nuestro diamante en bruto. Eso lo cuidamos en el taller, lo desarrollamos, lo reconocemos, lo nombramos, lo buscamos potenciar. Ese es el gran desafío, que la técnica nos ayude a hacer crecer ese diamante. No digo a pulirlo, digo a hacerlo crecer. Que ese diamante sea cada vez más expansivo, que cada vez yo lo sepa ver mejor. Y después también pulirlo, pero sobre todo aprender a verlo de cerca, a valorarlo, a no pensar, ay, ¿por qué mi diamante no es como el diamante? No, ¿no? A entender que cada uno de nosotros tiene algo que es muy propio y que es lo que tratamos, es el corazón de la práctica de taller. Cuidar, cultivar, las perlas se cultivan, ¿no? Así que diríamos más que un diamante es como cultivar esa perla, que todos y todas tenemos adentro. A veces está más fácil acceder como ese corazón y a veces es un poco más trabajoso porque uno ha construido más barreras, porque nos mueven también los miedos, las trabas, la falta de confianza, de sentirnos juzgados. Entonces, bueno, estar en el taller es poder ir encontrando un camino para todo eso. Insisto en eso entonces. La técnica se vuelve como una alianza con la propia sensibilidad para que esa sensibilidad se potencie, no se aplaste. Para mí el gran mérito de un taller de escritura, una de las cosas que a mí me encanta observar y señalar cuando hacemos los cierres, es la multiplicidad. Que cada material sea diferente del otro. Que de un taller no salgan fotocopias. Fotocopias del estilo, por ejemplo, de quien escribe, de quien conduce el taller, ¿no? Que no reproduzcan la idea, sino más bien que las herramientas sirvan para ir conquistando cada vez más esa libertad y esa comprensión también de qué me mueve a escribir. Otros me preguntaban, ¿cómo puedo saber si me tengo que anotar, o sea, si la ficción o si la autobiografía? ¿Cómo sé? Eso no se sabe del todo. Y hay una distinción que es importante hacer, que es que siempre estamos trabajando con esas dos zonas, escribamos lo que escribamos. Que no hay ficción sin lo propio y no hay construcción autobiográfica sin el pasaje por la versión propia, que no es más que esa ficción con la que nos narramos nuestra propia vida. Pero sí, tal vez para poder pensar ahí, no solo para los talleres, sino para entender qué me mueve a escribir, porque eso es lo más importante, o qué me da confianza para empezar, qué siento posible en mi escritura, que es otro modo de pensar. Y tienen también en el canal de YouTube, si no estuvieron, que fue hace un poquito más, creo que fue en enero,
la clase de pulsión de escritura, donde trabajamos como estas vertientes y estas variantes de la escritura autobiográfica y la escritura de ficción desde un montón de coordenadas que asoman ahí a lo teórico. Pero vuelvo a esto. Es muy importante para poder identificar algo como de la pulsión personal, la sensación interna, íntima, de qué me queda cerca, dónde siento seguridad, confianza o deseo. Cuando pienso en escribir algo, sería como una pregunta así como simple. Cuando digo, ¿qué ganas de escribir? ¿Cómo me gustaría escribir? ¿En qué imágenes estoy pensando? ¿Me gustaría escribir sobre mi infancia? Y ahí voy más al autobiográfico, ¿no? Quisiera atrapar los recuerdos de mi infancia, o me gusta la experiencia, no sé, del diario, ¿no? Estoy en la zona del autobiográfico, o escribir a partir de la propia experiencia. Me mueve a escribir la sensación que tengo cada vez que me pasa algo, y tengo como esa sensación de quisiera atraparlo para narrarlo, ¿no? Como para construir esa memoria por escrito y encontrar la forma literaria de eso. Y por otro lado, la ficción, que es clave, como el descubrimiento como de la imaginación, que lo primero que se me aparece cuando pienso en escribir es la fantasía, el crear historias, pero siempre esos campos están relacionados. Y muchas veces crear historias está ligado también a la experiencia personal, o esa sensación que tenemos muy ligada a la observación, algo tan clave para el desarrollo de la escritura. Intensificar, alguien me preguntaba, ¿cómo hago para intensificar la observación? Anotando, acopiando, pasando palabras, no dejando que se escape todo ese paisaje que se nos arma cuando descubrimos algo extraño, cuando recordamos algo extraño, como, ay, la directora de mi escuela, qué personaje, qué particular que es, ¿no? El trabajo de atrapar la observación tiene que ver con detener más la mirada, con usar un detenimiento más sostenido que el de nuestra vida cotidiana, que anula la singularidad y la diferencia en función, ¿no? Como de la velocidad y el movimiento y usar el detenimiento de la mirada y la particularización. Tratar de salir, la gran clave de escribir, para lo autobiográfico y para lo ficcional, tratar de salir de lo general para poder entrar en la particularización. Y esa particularización pensada a partir de los detalles significativos y las resonancias que crean en mí. Clave para entender cualquier proceso de escritura. ¿Por qué me resuenan algunas imágenes y otras no? Rastreos que hacemos en la práctica de taller. Pregunta insoslayable. ¿Por qué se me aparece esto? ¿En qué sentido? Para que eso pueda orientar la búsqueda. Escribir no es volcar al texto cosas que tenemos a priori, sino armar una práctica de exploración que nos permita ese descubrimiento a partir de esas imágenes iniciales. Entendemos lo que estamos escribiendo, no de antemano. Por eso es tan importante escribir. Si yo les dijera, quiero que se anoten una frase, anótense que para aprender a escribir hay que escribir mucho, todo el tiempo. No todo el tiempo, todo el día, pero sostenidamente en el tiempo. Y hay que volver sobre lo que escribimos con la práctica de reescritura. Decía Héctor Libertela, la mano que tacha es la mano que escribe de veras. ¿No? Como decir, y Mauricio Cartún, que es uno de mis maestros, escribir es corregir, todo lo demás es catarsis. Siempre y cuando entendamos que tachar y corregir no es anularnos, no es tachar, esto no sirve para nada, sino moldear, darle forma, volver a pasar una y otra vez el material que tenemos entre manos por el tamiz de la técnica, por el tamiz de la mirada amplificadora,
para darle mejor forma, para trabajar mejor. Corregir, en ese sentido, es más bien un trabajo de maniobra y manipulación. Y que para poder ponerlo en práctica necesitamos herramientas y necesitamos el espacio mismo de la escritura. El taller hace ese espacio y lo sostiene. Es el sostén que hace posible que todo esto se despliegue. Y si ustedes no tienen la posibilidad de participar activamente de un taller de escritura, sí tal vez tienen la posibilidad de armar grupo con alguien, por ejemplo, para pensar la práctica de la grupalidad, el intercambio, pensar con quién yo me puedo armar una rutina en común que me oficie cómo funciona el taller de experiencia con el hábito, que me haga sostener, que me haga poder escuchar, que me haga poder salirme de mí misma y comentar otro texto, alguien con quien podamos leer materiales teóricos y discutirlos para tratar de entender ciertos conceptos clave, con quien puedo armar taller de lectura, proponerse al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en el taller? Para la semana que viene todos leemos Rabia y vamos a ver cómo está armada la construcción del personaje en esta novela. Para trabajar, por ejemplo, construcción del personaje, algo que hacemos promediando el taller de ficción. Eso es algo que, con las herramientas que tengamos, podemos hacer con alguien más. Proponernos lecturas activas, lecturas comentadas que traten de pescar elementos técnicos, sostener el intercambio de escritura. El taller nos ofrece, como yo les decía antes, hábitos, rutinas. Muchas veces es difícil sostener las rutinas o los hábitos sin tener el compromiso con alguien más. Ármense esas preguntas, ¿no? ¿Con quién puedo armarme hábitos y rutinas de escritura como armamos otros? ¿No? Como, me cuesta salir a caminar, bueno, me busco a alguien con quien salir a caminar, ¿no? Cosas que hacemos todo el tiempo en la vida, tratar de armar grupalidad o duplas, me saco la idea de grupo, ¿no? Para poder armar hábitos y rutinas en común que nos ayuden. Tener a alguien que nos guíe. Más allá de, obviamente, no cambio la idea de un tallerista con recorrido, con experiencia, por un par. Pero muchas veces el trabajo con pares nos ayuda un montón, incluso tanto como un taller, porque nos da ese marco, nos da ese encuadre. Si sabemos escuchar, si tenemos ciertas herramientas, tienen un montón de clases gratuitas, tienen las clases del Atlético también ahora en breve, solamente por hablar de el material que yo genero, pero si se ponen a investigar en YouTube van a encontrar infinitamente. Algo que yo les recomiendo mucho también siempre como experiencia para entender de qué se trata la práctica de escritura es buscar entrevistas a las escritoras, a los escritores que a ustedes les gusten, para escuchar cómo piensa cada escritora, cada escritor, qué es lo que nos ayuda a salir de los lugares comunes, de ciertas transmisiones escolares de las que hablábamos, del tiempo que lleva, cómo se le ocurrió, cómo las pruebas que hizo, las correcciones, tratar de buscar formas de ir amplificando nuestra formación de un modo autodidacta. El taller ordena algo y ofrece un encuadre para algo que el taller no puede hacer, que es ser autodidacta. El taller pone a disposición un montón de herramientas, pero si ustedes no se sientan de verdad a trabajar, a leer, a mirar las clases complementarias, todos mis talleres, aparte de tener el espacio de encuentro grupal, todos tienen clases en video complementarias, que son de profundización teórica, de herramientas, pero eso siempre depende de una misma, de uno mismo, ¿no? Hasta dónde es capaz de llevar como esa pulsión por descubrir más, por salirse de lo que, ¿no? De lo que ya me queda cómodo, de lo que ya conozco, la dedicación que le puedo poner, y eso es algo que uno tiene que hacer con uno mismo. Entonces, el taller nos ayuda, nos organiza, pero la condición de autodidacta
que no es lo mismo que escribo por mi propia cuenta, me propongo un aprendizaje por mis propios medios, es otra cosa el autodidacta. Es aquel que puede generarse las condiciones de aprendizaje por su propia cuenta, apoyándose en la lectura, la investigación, la prueba, ¿no? Eso es algo que todos podemos hacer. Ya solamente mirando un programa de este taller o de cualquier otro, viendo el punteo de temas, viendo la lista de bibliografía o de bibliografía teórica, uno puede empezar a abrir preguntas, a empezar a abrir lecturas que nos ayuden a profundizar. Tenemos que salirnos siempre como de ese aplastamiento del yo no sé, yo no voy a poder, para poder ocupar un rol más activo frente a nuestra escritura, que es descubrir cómo, inventarse un camino para descubrir cómo. Obviamente, siempre intentar hacerlo por cuenta propia es más fácil vencerse, que no nos dure mucho. Pero ojo, ténganle fe, ténganle confianza a la disciplina, a tratar de armarse procesos con disciplina, respetarse ustedes mismas, ustedes mismos los espacios que se proponen construirse. El taller te obliga, es los martes, ¿no? Y para el martes tenés entrega, entonces ordena el tiempo entre clase y clase. Pero yo siempre les digo a mis alumnos de taller, el taller es 2 horas a la semana, de lo que verdaderamente depende que les sirva la práctica de taller, que obviamente es un momento de mucha revelación, de mucha expectativa, es lo que se hace en la semana, lo que se hace entre clase y clase, empujado, movido por la energía, las consignas, la técnica de taller, ¿no? O sea, el taller queda trabajando sobre nosotros toda la semana, pero de algún modo lo más importante es lo que se organiza uno adentro de esos espacios. Podemos hacer un taller y que no nos toque en ningún lugar, incluso cumpliendo con la escritura. Ahora eso otro, esa chispa, es algo que tienen que hacer ustedes siempre por sus propios medios. Descubrir esa pulsión, sostenerla, realimentarla y entender que sí me funciona para escribir. Entrar en un contacto íntimo y verdadero con las imágenes que le son propias. Sin eso no hay taller, sin descubrimiento, sin hallazgo de lo que me es más propio, de lo que me mueve a escribir, aunque me cueste, aunque no le encuentre la forma, aunque me dé son las cosas que más pudor dan. ¿Dónde tengo un buen signo de que acá hay algo? El pudor. ¿Dónde tengo un buen signo de que acá hay algo? La emoción. Me conmueve. Me quebró la voz. Tengo que leer y siento un fuego, pudor. Me es propio. Si no me es propio, si no estoy en juego con mi emoción, voy a estar mucho menos tensa en el taller, pero probablemente el material nos obligue a avanzar hacia esas zonas, ¿no? O trabajar lo suficiente para sentir un poco de pudor, para sentir ese vértigo y ese fuego de estar materializando un mundo que nos es propio e intransferible, que nadie podría escribir por mí. Que no tiene que ver con la originalidad, sino con la fuerza de las imágenes propias para contar historias que muchas veces ya existen de otra manera. Lo que no existe en la literatura es la forma propia, la versión propia, las imágenes propias. Después, las ideas dramáticas, los conflictos, son extratextuales y son transversales. E incluso cuando creemos que hay algo que dices, esto no existe y no sé qué, siempre viene alguien del taller y te dice, yo vi una película escandinava, ¿no? Y te dice, porque son dramáticamente, son universales, son posibles de aparecer en muchas imágenes al mismo tiempo. Pero la forma propia, con nuestra lengua, con nuestras imágenes internas, con la calibración, eso es lo que buscamos en términos de originalidad, la fidelidad al origen. Para mí esa es la noción
de originalidad que nos sirve. La fidelidad al origen, y que tiene que ver con la singularidad de las imágenes y no con la singularidad de las ideas o de los conflictos o de los sentidos. Y la combinación que hacemos, novedosa, de esos elementos. Lo más importante de la originalidad es que sea original para ustedes, que sea un descubrimiento para ustedes. Esto es nuevo en mí. Si ustedes sienten eso, esto es nuevo en mí, esto se me abrió por el virtuosismo de estar acopiando, eso es un buen signo. Sobre todo para aprender. Sobre todo para acercarse el trabajo, volverlo posible. No complicársela, facilitársela. ¿Y cuándo lo facilitamos? Cuando trabajamos a la medida de nuestras posibilidades. Si yo quiero ser maratonista, saco el deseo de ser escritora, escritor, digo, si quiero ser maratonista, bueno, en principio voy a tener que aprender a correr. No es salir a hacer esto, es aprender a respirar, es desarrollar la musculatura y la resistencia, es administrar la energía. La gente que sabe correr, que corre profesionalmente, hace cosas con el empuje de los pies, solamente con eso, ¿no? O sea, manejar el instrumento pie, el desplazamiento, ¿no? Que las personas que caminamos pedestremente no las hacemos, que son recursos que el cuerpo ya ha aplastado. Para escribir es lo mismo. Entonces, lo más importante es ubicarnos como en el lugar correcto, ¿no? Como no buscar, querer correr 42 kilómetros cuando hace 10 años que no salgo de mi escritorio, ¿no? Y ponerse desafíos a la medida de las posibilidades de cada instrumento y desafíos desafiantes. Confiando en que el cuerpo va a poder responder, que la imaginación va a poder responder. El taller hace espacio para todo eso. Y si ustedes no tienen la posibilidad de estar en un taller, no solo en el mío, en un taller, en el taller que sea, tendrían que encontrar modos de reproducir esa dinámica por su propia cuenta. Y a veces lo primero es armarse con alguien, armarse el tiempo de agenda y planificarse ese tiempo de agenda. ¿A qué me voy a sentar? Me dedico 3 veces por semana, 2 horas. ¿A qué me voy a sentar cada vez? ¿A qué? Tener una estrategia, armarse. En el taller esa estrategia, podríamos decir, está un poco en manos de quien lo coordina, ¿no? Uno delega ahí, ¿no?, la confianza de decir, me vas a saber conducir. Autoconducirse es armarse esas hipótesis, esas estrategias de juego, de prueba. Es desarrollar también la imaginación. Atravesamos muchas de las preguntas y de cosas que yo les quería compartir también, pero muchas de las preguntas que me dejaron. Ahora vamos a abrir ronda de preguntas acá. Quiero volver a cosas que yo les decía no tienen una respuesta a priori, que tenían que ver con ese cómo sé de antemano, cómo sé cómo atrapar al lector, cómo sé cuál es la estructura narrativa adecuada para un texto. Todas esas cosas, lo primero que hay que hacer, y que eso lleva mucho tiempo, digo, no es algo que se pueda responder en una clase y no se puede responder si uno no ha construido otras herramientas y recursos antes, es preguntarse en principio, por ejemplo, ¿pero yo qué entiendo por estructura narrativa? Primer movimiento que hacemos en el taller. O cómo sé que un personaje, ¿y yo qué entiendo por personaje? Y poder investigar alrededor como de esa, solamente de la pregunta por el concepto, antes de pensar cómo lo sé aplicar. Y después pensar que no hay nada a priori, que no se puede saber de antemano, que estructurar un texto, darle forma a la narración, construir un recorrido narrativo, es un trabajo de maniobra y de prueba que obviamente requiere de dominar un montón de conceptos, porque en una estructura narrativa confluye la forma en la que trabajo la voz narrativa, con la que trabajo la trama de la historia, la forma en que organizo los hechos y los acontecimientos en el tiempo,
el modo en el que trabajo los tonos y las atmósferas, los climas emocionales, el modo en el que trabajo los arcos de trama. Son tantos los elementos que intervienen, que lo primero que hay que saber es que no existe una respuesta rápida. ¿Cómo sé cómo armar una estructura narrativa? Es el aprendizaje que hacemos trabajando cada uno de los textos y entendiendo gradualmente, sobre todo la noción de estructura narrativa, que es articularlo todo, ¿no? Como poner en interrelación todos los componentes de la narración. Entonces, antes de entender una estructura narrativa, es importante entender los elementos por separado, conjugándose juntos. Antes de entender un lector, ¿no? ¿Cómo puedo tocar al lector? Primero preguntarse, ¿pero qué me mueve a mí? No hay nada que ustedes puedan hacer para tocar a un lector si no parte primero de eso que yo les decía como la originalidad, ¿no? La fuerza del origen. Que les conmueva de verdad a ustedes lo que está haciendo. ¿Cómo sé? Bueno, eso es una garantía bastante clara. Ser lo suficientemente original en el sentido en el que yo recién se los planteaba acá, ¿no? Que es como trabajar con imágenes que no sean verdaderas y ciertas y que sintamos esa potencia, que a veces la percibimos no como potencia, como pudor, por ejemplo, como vértigo de trabajar con esto. A veces la potencia no se nos revela como, ay, qué bien que está esto, se nos revela por lo contrario, la sensación casi de escape que tenemos de una imagen, de no querer meterse ahí. Es más complejo a veces entender por dónde pasa la potencia de una voz narrativa, o desarmar lo que creo que es potente y en general por ahí puede ser pura impostura, puro acartonamiento, ¿no? Como desarmar también esas ideas falsas alrededor, ¿no? De qué es lo literario. Y todo eso requiere tiempo de trabajo, tiempo de desarrollar la mirada y la escucha, y no de fijar fórmulas veloces. No existe algo así como las 3 cosas que hay que saber para... Es que no existe. Existe un trabajo sostenido, artesanal, de una mirada dedicada, rigurosa, sobre lo que estamos construyendo vez a vez. Desde ahí, para mí tiene sentido enseñar, sabiendo que buscamos organizar un montón de saberes técnicamente, que los transmitimos en el espacio de taller gradualmente, pero que al mismo tiempo necesitan de esa disponibilidad de tiempo, de paciencia, y de trabajar un poco con lo incierto, con que no podemos saber nunca del todo cómo eso va a cobrar forma desde adentro de la escritura. Y esa es la maravilla también del taller, la maravilla del arte en general, ¿no? Que hay un lugar que hay que conservar como misteriosamente. Sabemos cuándo, en qué momento algo va a sedimentar, aunque intentamos seguir un camino preciso. Bien. Gracias, Beatriz. Hay algunos ahí que incluso me habían mandado mails avisándome que me puedo quedar un ratito. Vamos a hacer entonces acá este punto, ya lo dije recién, pero recuerdo que los talleres para los que está abierta la inscripción, en el sentido en el que yo lo contaba recién, son para principiantes, o sea, principiantes atendiendo a ¿no? Si yo soy principiante, ¿cómo sé si soy principiante? Bueno, es la sensación que uno tiene y la experiencia que ha tenido concreta de taller. Es decir, todos estos conceptos y palabras, yo los tengo como lugares comunes, o los he transitado, los he experimentado desde la formación de taller, todos estos que yo nombraba, ¿no? Como ahí uno puede saber cómo reconocer eso, más allá de que haga un tiempo que escribe, ¿no? Es decir, todas estas herramientas, yo las domino, ¿no? Las tengo disponibles para entrar a armar un proyecto de escritura. Y después, eso otro que es reconocer la pulsión de escritura. ¿Qué me suena más próximo, más acercado, como para decir por dónde puedo arrancar? Por acercarme lo que me conmueve cuando se me ocurre la idea de cómo me gustaría escribir. ¿Qué forma tiene esa pregunta, o esa idealidad? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué se me ocurre cuando me vienen esas ganas? Y ahí ustedes van a poder reconocer si la pulsión se orienta más hacia la escritura autobiográfica o hacia la ficción,
y qué les resuena como punto de partida, que no es voy a escribir para toda la vida autobiográfico. Son talleres cuatrimestrales, modulares, donde pueden hacer primero uno, después otro, y hacer como completar el ciclo de iniciación, pero que tiene que ver con esto, con aproximarse desde algún lugar. Y muchos elementos son denominadores comunes de los dos talleres. Entender qué es una voz narrativa, qué es una estructura narrativa. El punto es con qué imágenes trabajamos, con qué particularidad del trabajo con la propia imaginación, si la imaginación ficcional o la imaginación autobiográfica son como eje del trabajo y eje de la búsqueda. Pero después las herramientas técnicas son bastante, vamos a decir así, transversales a todas las formas literarias, ¿no? Eh, bueno, vamos a cerrar acá. Lo saben también, no sé si lo saben, para quienes están hoy acá en el vivo o quienes están viendo la clase grabada, pues un montón de personas en vivo, hasta el 20 de marzo tienen el descuento especial en todos los aranceles del taller en los 4 meses del 10%. Directamente escriben desde la web diciendo que son parte de esta actividad o me escriben después al hola@marianamasover, todos tienen mi mail, siempre haciendo como esa aclaración para que yo, en lo personal, o alguien de mi equipo, que es en general lo que sucede con las inscripciones de los talleres, ya pueda darle curso a la inscripción y aplicar el descuento. En la página web tienen también la inscripción gratuita al Atlético de Escritura, que arranca, como les dije antes, el lunes que viene, que es un programa de 7 días, dura una semana, donde vemos estos 3 pilares y trabajamos con un montón de consignas y de lecturas que van poniendo en marcha sobre todo la imaginación y este reconocimiento de la pulsión. Bueno, antes de irnos, ahora sí, vamos a abrir algunas manos. Sé que muchas cosas que me preguntaban las fui contestando, que fue un poco también la forma para mí de armar la clase, que es ir atendiendo esas preguntas y también, como les decía antes, advertirles cuáles son las preguntas que no tienen una respuesta a priori o que tratar de armar una respuesta rápida puede generar más daño que solución. ¿No? Hacernos creer rápido que hay una forma que se puede aplicar a un texto literario sin que yo, por ejemplo, pueda conocer de qué se trata este texto literario. Había una pregunta que era, ¿cómo sé si me faltan o me sobran personajes? O algo así. Como si eso yo lo pudiera saber de afuera sin leer un texto, ¿no? ¿Cómo sé cómo reducir qué personajes? Todas esas preguntas están pero recontra ligadas a ver lo que hay en un material. Trabajo pleno de la devolución, que es mirar cómo está funcionando un sistema de personajes, y hay 2 personajes que están, o algunos elementos que están como obstaculizando el desarrollo más natural o más sintetizado de la escritura, pero muchas cosas que tienen que ver con cómo sé yo en este material en particular, que requieren siempre, para poder decir algo acertado y no anular un proceso de escritura, no desviarlo hacia un lugar, requieren siempre de la mirada vez por vez, no de la fórmula exterior. Por eso tal vez piensan, yo me hice tal pregunta y no la contestó, englobo muchas de las preguntas que había en esta advertencia y que no se precipiten ustedes como con la idea de que alguien les puede decir desde afuera sin tomar en contacto con la escritura. Si alguien se los dice, tómenlo con pinzas, porque no se puede saber lo que hay adentro de una escritura sin tomar contacto. De una escritura quiero decir de un material que está en proceso, ¿no? De un cuento, de un comienzo de una novela, de un texto que todavía no sé qué es muchas veces lo que es, ¿no? Qué práctica también de taller, responder esa pregunta, ¿pero esto qué es? ¿Es la semilla de que de una novela, de un cuento? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo manejo? Bueno, todo eso es observando lo que hay y trabajando en la interacción, con la escucha, poder armar preguntas que guíen esa identificación en quien escribe. Porque eso hace también el taller, saber armar, vamos a decir así, las preguntas correctas para que quien no tiene las respuestas las pueda encontrar adentro de uno. Uno tiene que saber si está escribiendo un cuento o una novela. Con la ayuda del taller revelamos, podemos arrimar como algún, pero ese es un poco siempre el trabajo.
¿no? Como aprender a armar esas respuestas correctas. Bueno, hecho estas salvedades, vamos a abrir, antes de irnos, si alguien quiere, preguntar algo, consultar algo específico que tenga que ver con esto que estuvimos diciendo, ronda de preguntas, y si no, nos vamos a cenar, sería esta hora, ¿no? Ya pasamos de la tarde a la noche. Esta es la manito que ustedes tienen abajo, con la que, si alguien quiere decir algo, es ahora o nunca. Y yo hago mentalmente una cuenta regresiva antes de despedirlas, de despedirlos. Tienen toda la info, no solo en la página, sino también en el mail. Y por consultas más específicas, que por ahí tienen que ver con esto, por ejemplo, con cómo elegir, me pueden escribir, y sobre todo, porque requiere como por ahí interiorizarse un poco más, se me están mandando un montón de mensajes siempre. Insisto en lo que les decía antes, para cerrar, que es que tienen, espero que no haya preguntas, porque haya sido claro todo lo que les compartí, todo lo que les conté. Tienen en el canal de YouTube la clase sobre pulsión de escritura, la clase sobre bloqueos, la clase sobre procesos de escritura. Tienen, si alguno no estuvo en alguna de las otras clases gratuitas de los últimos meses, la clase de corrección literaria, bueno, tienen un montón de clases que pueden seguir viendo para seguir como afinando y capturando herramientas. Para esto que yo les decía también, la de pulsión de escritura, tal vez para poder profundizar un poco más en la singularidad de cada enfoque del taller, pero también para ir como armando ese camino autodidacta, ¿no? Como de ir armando herramientas. Nos vemos en la próxima. Recuerden que el lunes empieza el Atlético de Escritura y que se pueden sumar. Y que lo hacen también, como todos los dispositivos, en la medida de sus tiempos, pueden anotarse, hacer alguna consigna, ver alguna clase, no hace falta que tengan que cumplir con todo para anotarse, ¿no? Como la exigencia siempre es a la medida de la disponibilidad de ustedes para no perder contacto con estos espacios, contacto con la escritura, con el desafío de escribir, etcétera. Les mando un beso. Gracias por estar hoy acá, gracias por el interés, por todos los mensajes que me mandan todo el tiempo, por mail, por Instagram, agradeciendo estos espacios. Ojalá les haya servido para poder decidirse mejor o para poder armar una estrategia autodidacta, como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo puedo organizar mis propias herramientas para sostener el deseo de escribir y que no se vuelva esporádico o abstracto, como me gustaría, pero nunca lo hago. Buena semana y espero que nos estemos reencontrando en abril en los talleres o ahora la semana que viene en el Atlético de Escritura. Vayan saliendo. Gracias. Gracias.